la autoconsciencia y la personalidad. Todo ocultista sabe que el cuerpo físico, el cuerpo de deseos o emocional, donde radican los sentimientos, los deseos, las emociones, etc., y la mente, relacionada con la imaginación, los pensamientos, la intuición, forman la personalidad, también llamada por algunos ego, el inferior, como es lógico, la personalidad terrenal. Mientras que la esencia o alma que está en el estado inmediatamente superior de los mundos a los que pertenece ese ego es el yo superior, o también diríamos el ego con mayúscula, el representante del espíritu real. También sabemos los ocultistas que el futuro próximo de nuestra evolución pasa porque ese ego domine a todos esos yoes, llamo yoes a todos esos deseos, esas pasiones, vicios, emociones, pensamientos, etcétera, que normalmente dirigen nuestra vida cotidiana y que con su automatismo de acción nos perjudican para que el ego ocupe su lugar. Por poner un ejemplo, el odio se podría considerar un yo de estos inferiores cuando domina al verdadero yo. De aquí que desde hace miles de años algunos maestros e iniciados se hayan esforzado en darnos las instrucciones para conseguir este hecho que deberíamos de conseguir, o al menos deberíamos esforzarnos y luchar todos por conseguirlo. En definitiva, se trata de conseguir separar la consciencia de la mente y del cuerpo de deseos para así actuar como un observador de los mismos. A primera vista esto parece un poco raro, pero si dejamos de pensar y nos autoobservamos de una forma expectante, veremos que anulamos todo lo demás para sentir que simplemente somos. Para diferenciar el ego inferior del ego o yo superior, el uno del otro, y para así tener más claro de lo que hablamos, vamos a llamar nuestro cuerpo al conjunto formado por el cuerpo físico, por el cuerpo de deseos emocional y por el cuerpo mental o mente razonadora. ¿Por qué hacemos esto? Pues primero, porque el cuerpo físico como tal no es real. Y segundo, porque esas partes que forman nuestro cuerpo o personalidad, incluyendo la vida, como es lógico, están compenetradas entre sí, entre ellas mismas. El cuerpo físico es una percepción de sus propios sentidos y nosotros, como mente, solo percibimos lo externo y lo que, según su grado vibracional, alcanzan a percibir los ojos. Sin embargo, no percibimos la verdad que reside en lo interior. Así es que el cuerpo físico no es lo que aparenta ser, no es físico, ni líquido. Es un conjunto de átomos vibrando en el vacío, pero que, sin embargo, está vivo. Como campo energético vibracional, indica que podemos adentrarnos en el cuerpo para trascenderle y así saber verdaderamente quiénes somos y conocernos más allá de los deseos, de las emociones y de los pensamientos. Por tanto, se trata de autoobservarnos, conocernos y alcanzar a nuestra verdadera esencia o alma para identificarnos con ella, mientras hacemos lo contrario con el ego o yo inferior. Como podemos comprobar, el aislamiento de los ruidos del mundo y de las respuestas involuntarias e inconscientes de nuestros cuerpos sutiles, sea el cuerpo de deseos y la mente, solo se puede conseguir por medio de la observación que hacemos como algo separado de todo ello, sea externo, lo que nos llega de los sentidos, o sea interno, como son los sentimientos, las emociones, los pensamientos que la mente crea sin que lo deseemos ni que seamos conscientes de ello.
Para ser observadores o autoobservadores hay que estar como presencia expectante, es decir, conscientes de ese objetivo o hecho aquí y ahora. No se puede estar presente si se está pensando, porque si pensamos, estamos haciendo el papel de la mente como pensadores. Y eso solo se debe hacer de una forma consciente, claro, cuando las circunstancias lo requieran en este mundo. Para estar presente en cada momento y encontrar la paz hay que separarse de la voz que habla en nuestro cerebro. Es necesario que no haya identificación con la mente, y mucho menos que nos dejemos llevar por sus constantes creaciones mentales e identificaciones con el mundo material que intenta dominarnos. Cuando conseguimos que esa voz cese, percibimos una sensación de plenitud y bienestar que bien podríamos definir como la vida misma en nosotros. Por tanto, estar presente en cada aquí y ahora es contactar con el flujo de la vida a través de lo que observamos o prestamos plena atención. Es, en definitiva, estar presentes como conciencias o como seres autoconscientes. En este estado de conciencia y de libertad se puede disfrutar de la vida de otra forma a lo conocido, porque la satisfacción no es física. Pero esto no ocurre gracias a aquello que nos sucede, sino al estado de autoobservación y conciencia que hemos alcanzado. No hay que confundir el estar presente voluntaria y conscientemente con la concentración, porque esta es mental. La concentración es mental y se practica con un objetivo, que es el dominio de la mente, al fin y al cabo. Mientras que la atención u observación plena es relajada, no tiene objetivo y solo hace que estar atenta en cada momento o situación. Cuando practicamos esta atención plena, nos podemos dar cuenta de cómo la mente está siempre en las cosas del pasado o proyectando hechos hacia el futuro, pero casi nunca en el presente o aquí y ahora. Prestar plena atención a cualquier cosa es entrar de lleno en lo que ese instante contenga o muestre, pero sin utilizar a la mente. Cuando llevamos esta práctica hacia el interior de nuestro propio cuerpo, nos convertimos en un observador o presencia silenciosa, en una esencia, a diferencia de la mente que es un cuerpo o forma. De la mente proceden las identificaciones con el mundo físico y con lo interior o exterior, pero con la plena observación, o sea, lo que es la consciencia, lo que hacemos es observar las formas sin identificarnos con ellas, lo que por otro lado también ayuda respecto al desapego, al egoísmo y al materialismo. Así podemos observar lo interno, o sea, la actividad emocional y mental, los estados de ánimo, las circunstancias externas, etc., pero sin identificarnos con ellas, y mucho menos sin que nos dominen. El observador silencioso es conciencia, y por eso no está implicado en ese hacer constante de sensaciones, emociones y pensamientos. Él es un no hacer nada y a la vez un simplemente estar plenamente atento. El observador silencioso no es ningún yo, es la presencia o conciencia que percibe sin identificarse con nada, ni con el yo inferior. El cuerpo de deseos o emocional, junto con la mente, es uno de los dos aspectos personales que más impide el desarrollo espiritual y el control del ego o de la consciencia sobre la personalidad. Pero cuando digo impide, me estoy refiriendo a la visión que la mayoría de las personas tienen respecto a que las emociones, sentimientos y deseos
dominan a la personalidad sin que ésta se dé cuenta de que puede impedirlo por el simple hecho de experimentarlos sin identificarse con ellos. De ahí la propia autoobservación. Cuando desde la posición del ego o alma dejamos de considerar a las emociones como energías positivas o negativas y las experimentamos como formas temporales de energías fruto de impactos externos o de los pensamientos de la mente, comenzamos a verlas y a vivirlas de una manera más profunda y diferente. Es decir, nos sentimos más libres porque no nos identificamos con ellas. Un motivo externo o un pensamiento interno puede causarnos, como efecto, odio, resentimiento, felicidad o alegría, pero el que eso nos afecte y nos haga actuar y responder o no, dependerá del hecho de ser conscientes o lo contrario. Como casi autómatas que somos, la mayoría de las veces respondemos a lo que vemos y oímos, a lo que nos hacen o a lo que sentimos, con una emoción o deseo inconsciente, de lo que por cierto muchas veces nos arrepentimos después. Y digo inconsciente porque estamos tan acostumbrados e identificados con ellos que no nos damos cuenta de cómo nos sentimos impulsados o cómo respondemos. Nos convertimos en emociones, deseos y pensamientos, buenos o malos, y según sea su naturaleza, así nos comportamos y así engrandecemos ese amor, ese odio, ese resentimiento, etc. Como estos cuerpos están compenetrados y se comunican por su sutil vibración, cuanto más pensamos en ese impacto o pensamiento que nos ha afectado, por ejemplo el odio, más estimulamos y más alimentamos la correspondiente emoción, y ésta, a su vez, atrae otras similares de su entorno y vuelve a estimular a la mente para que volvamos a pensar y a engrandecer el tema que nos afecta. De esta forma, inconsciente, estamos convirtiéndonos en odio, emitiendo vibraciones de odio hacia el exterior y mostrando un semblante de odio, y todo por no saber liberarnos de todo ello desde la posición de ese observador silencioso, desde esa autoconsciencia de nosotros mismos. Cuando cualquier aspecto de este cuerpo de deseos nos afecta y nos domina, como por ejemplo las preocupaciones, los problemas, los miedos, etc., buscamos la manera de librarnos de ellos porque sabemos que nos puede obsesionar, transformar e incluso poner enfermos. Para encontrar una solución debemos meternos en el cuerpo, que es donde se origina todo esto que nos domina y perturba. Por tanto, si hacemos de observadores conscientes y estamos atentos plenamente a lo que ocurre entre las emociones y la mente sin entrar en ello y sin hacer juicios, entonces deja de identificarse y se libera. ¿Qué ha ocurrido, pues? Pues primero, que una energía mental o emocional ha penetrado en el cuerpo. Segundo, que el ego o personalidad ha respondido y se ha implicado e identificado con ello hasta engrandecerlo. Eso es ocurre cuando un problema, una preocupación, un mal sentimiento nos domina y le damos vueltas y vueltas y vueltas. Tercero, que el ego o conciencia lo ha observado sin inmiscuirse, desde la autoobservación. Y cuarto, y último, que ha desaparecido y la persona se ha sentido libre y en la más completa calma. Ante un caso como este, se trata de observar atentamente y sin pensar para dejar ser a lo que sea. Dejar ser eso que nos afecta.
puesto que nosotros no hacemos nada. Esto hace que se interrumpa la conexión entre el cuerpo de deseos y la mente, entre la emoción y el pensamiento. Emoción o mal sentimiento o lo que sea y la mente. Así, trabajando desde fuera del problema o cuestión, dejamos de actuar según la influencia de esos cuerpos y dejamos de sufrir por esa falta de liberación que nos ahoga. Somos libres de elegir una acción u otra. Si nos metemos entre la emoción y el pensamiento, nos veremos dominados y transformados, salvo que sepamos utilizar la mente voluntaria y conscientemente para resolver físicamente el asunto. Pero eso no evitará el sufrimiento interno. Puede ser una simple preocupación o el hecho de intentar resolver un problema al cual no dominamos. Mientras que si hacemos de observador silencioso y consciente de la situación, dejaremos de estar dominados por la emoción y el problema para siempre, y después encontraremos la solución física más fácilmente. Hagamos una prueba. Cuando algo nos preocupe o nos cause malestar, en vez de hacernos uno con ello por medio del sentir y del pensar, hagámonos conscientes en ese mismo momento, en ese aquí y ahora, y olvidándonos de ello, centrémonos sin pensar en la respiración interna del cuerpo. O bien, cuando eso que nos causa malestar está presente, observémoslo sin entrar en él, ni juzgar ni hacer nada. En ese momento, ¿qué nos queda? Una imagen y poco más. Pero no hay preocupación ni sufrimiento por dicha emoción o por dicho problema o por dicha preocupación. ¿Y todo por qué? Pues porque la presencia del ser, nuestra autoconsciencia, nuestra presencia como ego superior en ese presente o ahora es más fuerte que el problema que haya. Las emociones son parte de la naturaleza animal y humana. Por eso debemos reconocerlas, sentirlas y experimentarlas para poder evolucionar. Sin embargo, no son ellas las que nos hacen mal o nos separan unos de otros. Es la ignorancia de saber lo que verdaderamente somos, la ignorancia de identificarnos con ellas y aumentar su poder, la ignorancia de que una vez dominados por ellas actuamos como ellas, y la ignorancia de no saber librarnos de su dominio y ser nosotros como presencia o como esencia espiritual quienes dirijamos nuestras vidas. Así es que, ante las pruebas de la vida y ante la posición de la personalidad, lo mejor es interiorizarse y observar atentamente sin inmiscuirse o perderse en el hecho observado, sin identificarse ni luchar. Así se suele encontrar la solución que procede de la conciencia. ¿Quién no ha tenido resentimiento? Yo creo que todos. El resentimiento nace en nosotros por muchas cosas, como, por ejemplo, alguien que nos pone a prueba, nos provoca o nos da una lección que nos duele. A veces estamos resentidos con nosotros mismos y otras, nuestro resentimiento hace que culpemos a otros de lo que nos ocurre o de nuestras responsabilidades, pero, de cualquier forma, el resentimiento se vuelve contra nosotros haciéndonos sufrir a la vez que contagia, a través nuestro, a lo que nos rodea. El único refugio donde podemos librarnos de él es en nuestro interior, y la mejor manera es en el momento en que ocurra, en el aquí y ahora o momento presente. Todo es cosa de práctica, pero lo cierto es que el resentimiento se disuelve y que, aun haciendo lo mismo que antes, algo ha cambiado y ya no sufrimos.
Es como si algo en nuestro interior nos hiciera comprender que debemos aceptar las cosas y los sufrimientos, con la diferencia de que cuando se acepta ya no hay sufrimiento y nos sentimos libres. En nuestro interior tenemos la solución para todo. Vivir plenamente conscientes y atentos nos libra de sufrimiento, de preocupaciones, etcétera, etcétera. Da igual que nos sintamos víctimas de alguien, que juzguemos a otro o a nosotros mismos, sea lo que sea, algo nos hace sentir una especie de sufrimiento dentro de nosotros. Pero si se presta atención a esa sensación, ésta cambia y encuentra una solución. Observarnos internamente nos facilita una solución que deberíamos aceptar, porque viene de un nivel superior al de la personalidad. Pero cuidado, no debe transformarse en sentido de personalidad y de forma inconsciente, como solemos estar casi siempre. La solución debe ser consciente para que lo personal no nos vuelva a hacer sufrir. Cuando observamos las creaciones y manifestaciones de la personalidad, o sea, los sentimientos de agresión, envidia, crítica, etc., no debemos identificarnos con ellas y hacerlo nuestro, como solemos hacer por medio de la identificación generalmente, porque entonces nos domina y puede que incluso nos haga llegar más lejos, causándonos más sufrimiento. Lo ideal es observarlo imparcial y atentamente, o sea, como conciencia o ser, para así luego desapegarnos y ver cómo desaparece. Por lo general, y cuando se sufre emocionalmente, se suele culpar a los demás o a las circunstancias. Aunque estemos dominados por una emoción o por un deseo que nos hace sufrir, solemos negarlo y aparentar que todo va bien, a la vez que vamos contaminando con esa vibración a quienes nos rodean. Cuando, a raíz de una prueba o problema, surge una emoción que nos aflige y no la resolvemos a tiempo, deja dentro de nosotros su huella. Una huella que, a su vez, aumentará todas las dejadas anteriormente, contaminando así el cuerpo de deseos y a la mente y causándonos más sufrimiento cada vez que afloren. Así es como ante los desafíos de la vida nos manifestamos como esas huellas que hemos dejado en nosotros antes, sean de rencor, de odio, enjuiciamiento, crítica, etc. Y lo peor es que por más que queremos eliminarlos de nuestra vida, más nos cuesta y surgen cuando menos lo esperamos y a la menor provocación. La solución está en absorberla cuando se manifiesta, ver cómo actúa esa emoción o huella y ver cómo nos influye porque estamos apegados a ella. Entonces, y mediante el desapego será como nos liberaremos para comprobar después que ya no tiene poder sobre nosotros. Está claro que cuando rechazamos o nos resistimos a algo que cada vez que una emoción o deseo nos hace juzgar, odiar, etc., o que cuando intentamos eliminarlo, estamos eligiendo sufrir. Y además voluntariamente, porque el verdadero ser tiene una herramienta principal, un medio muy fuerte de dominio y de poder, que es la voluntad. Esto no ocurre cuando enfocamos la atención plena en nuestros cuerpos sutiles, en el cuerpo de deseos o la mente, cuando observamos las emociones, los sentimientos, los pensamientos que crea la mente. Porque el hecho de observar lo que pasa dejando que la emoción o el pensamiento sea libre y sin ni siquiera intentar hacerlo desaparecer, entonces, y aunque parezca muy grande, terminará desapareciendo. Es cierto que hay emociones que son muy persistentes y vuelven a intentar manifestarse una y otra vez para hacernos sufrir porque se han hecho muy fuertes en el ego inferior, en la personalidad. Y este está muy identificado con ella,
pero poco a poco, y según llevemos a la práctica esta enseñanza, conseguiremos que no nos hagan sufrir. La negatividad que cada uno de nosotros lleva dentro no es sólo de esta vida, sino que también procede, en parte, de los resultados de otras vidas anteriores y puede estar ahí para manifestarse a modo de prueba, tentación, sufrimiento kármico u otros aspectos. Puede estar latente, pero también puede despertar en cualquier momento y hacernos sufrir o hacernos actuar de forma que el efecto sea también sufrimiento. Es, por tanto, como un ser que busca alimento y que nosotros reconocemos y no nos importa, por lo general, alimentarle con nuestra maldad, con nuestra irresponsabilidad y con nuestra negatividad en todos los sentidos. Como generalmente no nos autoobservamos internamente, no nos damos cuenta y actuamos automáticamente o por hábito y la alimentamos aumentando así su poder sobre nosotros, así el que suele criticar muy a menudo lo seguirá haciendo aunque su conciencia le diga que no lo haga, o aunque tenga problemas y sufra por sus críticas. Así, cada patrón negativo que cada uno tiene va dominando incluso a la mente, haciendo que ésta piense en esa negatividad, y ésta, a su vez, y cada vez más, intenta impulsar al cuerpo físico a la acción, a la vez que los propios pensamientos causan dolor. Estas manifestaciones producen una sensación física que, si enfocamos nuestra atención en ella, aunque haga falta hacerlo varias veces, la unión entre la negatividad y la mente se terminará y se producirá una transmutación del sufrimiento. Esta es una buena manera de deshacerse o de transformar esas negatividades del pasado que nos dominan y nos impulsan a hacer un mal que, tarde o temprano, nos trae sufrimiento. Al mismo tiempo, esta práctica aumenta el poder de la conciencia. Solo es necesario observarlas consciente y voluntariamente, como observa el verdadero ser o ego, aquí y ahora. En esta práctica la conciencia es imparcial, no se inclina por el bien ni por el mal, no excluye la luz ni la oscuridad. Por consiguiente, cuando observamos nuestro interior desde ese estado, no despreciamos nuestras negatividades ni lo que nos hace sufrir. Más bien nos damos cuenta de que todo eso que antes rechazábamos y a lo que nos resistíamos nos brinda la oportunidad de librarnos del pasado. El hecho de observar como conciencia todo lo que antes rechazábamos hace que no nos resistamos a verlo y que lo aceptemos como tal. Es decir, la conciencia nos transforma en luz un poquito más cada vez que actuamos así. Tampoco hay que olvidar que el hecho de ser conscientes de que las formas del pensamiento están animadas por vidas y que debemos identificarnos con ellas y no con las formas, nos permite ir más allá de la mente y progresar como consciencias, obteniendo así alegría y felicidad.